Alejandro, gracias al SIGIR y por supuesto agradecidos de tener ahora disponible esta aplicación móvil a ustedes, al laboratorio de SIGME y a los promotores de Total Oil y el PNUD. Esta presentación que hemos denominado recomendaciones ante la amenaza sísmica de Chacao, la he preparado junto con el profesor Oscar Andrés López. Ambos somos profesores del Instituto de Materiales y Modelos Estructurales de la Facultad de Ingeniería de la UCB. Con más detalles, si vemos acá, nos centramos en Caracas, pues se han hecho estudios muy específicos para mejorar la apreciación de la amenaza ahora con las características locales. Estos estudios conducen a lo que llamamos entonces mapas de microzonificación sísmica. En este caso, el mapa de microzonificación sísmica fue producto de un proyecto muy riguroso que elaboró Fundisi entre el año 2005 y 2009, que contó con estudios geotécnicos, geológicos, geotécnicos, geofísicos, estudios de sitio, y un número muy importante de profesionales detrás de Fundisi y de las universidades que pues dieron sus aportes. Estos trabajos están publicados en este artículo de Smith, Hernández y otros, ¿no?, del año 2011. Y sin duda su producto principal, hay muchos otros productos y otros mapas que resultaron de este proyecto de microzonificación, pero su producto principal es este mapa de microzonificación sísmica que divide ahora localmente el Valle de Caracas en distintas microzonas. Aquí entonces vemos esas zonas que mencionaba anteriormente y nos vamos a concentrar aquí en Chacao, que es lo que está hoy día implementado en la aplicación móvil. En Chacao, si hacemos una sección transversal acá, vamos a poder notar que en esas microzonas hay una variación de la profundidad de sedimento importante. Vemos que acá al borde con el Ávila, pues hay un afloramiento de la roca, no hay sedimentos, y a medida que vamos avanzando y llegamos a esa microzona, pasamos por las microzonas 4, 5 y 6, que vemos acá en morado, vemos que hay una zona de mayor profundidad. Acá abajo está el basamento rocoso y aquí hay sedimentos que se han depositado. ¿En qué condiciona eso la amenaza y el riesgo sísmico en general? En que en general cuando ocurren terremotos que ocurren a cierta profundidad, vemos que ocurren acá en lo que denominamos el foco, que es si lo proyectamos en la superficie, la localización del epicentro de un sismo, vemos que el terremoto genera una onda que puede ser registrada por equipos que denominamos acelerómetros y nos pueden dar origen a un gráfico de cuánto se ha acelerado el terreno en un sitio determinado. Aquí vemos un primer sitio cercano al epicentro del sismo, donde ese registro de aceleración nos da que hay aceleraciones importantes, pero que también hay una frecuencia de vibración bastante rápida que se nota acá en lo pegadito que está este gráfico. En un sitio muy lejano, pero también en roca, esperaríamos que exista también una frecuencia muy rápida, pero que esa aceleración se haya atenuado, se haya disminuido, y la sensación que se percibe, que percibimos nosotros los seres humanos en nuestras construcciones, pues es mucho más leve. Eso es similar al efecto que ocurre cuando lanzamos una piedra en el agua y se generan ondas que se van atenuando a la distancia. Eso mismo ocurre con los terremotos. A mayores distancias hay menores efectos, menores movimientos, menores vibraciones del terreno. Y eso lo registran este tipo de equipos acelerómetros. En un sitio intermedio, similar a las microzonas sísmicas que veíamos 5 o 6, donde hay depósitos aluvionales bastante profundos y suelos más blandos, naturalmente ocurre una amplificación de esa vibración del sismo. Ese suelo está mucho más blando y al vibrar sobre el basamento rocoso, pues existe esa amplificación de la vibración. También vibra un poco la masa de suelo, que es más flexible.
Aquí vemos, si comparamos eso con el sitio rocoso, el contenido, la frecuencia de vibración es mucho más alargada, mucho más, genera una vibración mucho más alargada. Y por supuesto amplitudes o aceleraciones bastante altas. Eso lo podemos ver en lo que llamamos los espectros de cada sitio, y es el producto de uso que tenemos los ingenieros de la microsonificación sísmica. La microsonificación detrás tiene para cada microzona un espectro que la describe. Los espectros no son otra cosa sino una especie de gráfico que nos indica la aceleración, la respuesta de aceleración que tendría un pequeño modelo de un edificio o un modelo representativo de un edificio a través de lo que llamamos el periodo natural de vibración, o periodo de vibración de la estructura. Esperamos que estructuras muy pequeñas de pocos pisos tengan periodos de vibración muy cortos. El periodo de vibración es el tiempo que tardaría en oscilar, en ir y venir. Ese tiempo que se tardaría cada construcción en ir y venir durante un evento sísmico, o naturalmente, no necesariamente durante un evento sísmico. Luego sabemos que edificios un poco más altos pues tendrían un tiempo más prolongado. Eso es lo natural, lo que pudiéramos nosotros asociar naturalmente a estas construcciones, y en general una regla muy rápida, pudiéramos decir que en edificios altos, por ejemplo un edificio de 10 pisos, podríamos estar pensando de una vibración que tarde, un tiempo de vibración de 1 segundo, y en edificios muy pequeños de 2 pisos de 0,2 segundos, 5 veces menor. Eso, ¿en qué incide entonces el sitio, la microzona donde esté ubicado ese edificio? En lo que vamos a ver a continuación, que es la respuesta de aceleración. En el sitio 1, que está en una roca, esperaríamos entonces aceleraciones muy altas para el edificio que tiene periodos muy cortos. Mientras que para el edificio alto vemos que la respuesta de aceleración que esperamos es muy baja, es mucho más baja que para el edificio pequeño, en este sitio número 1. En contraparte, en el sitio número 2, que está sobre los depósitos de suelo blando y profundo, vemos que la situación se cambia. El edificio de pocos pisos, que tiene periodo de vibración más corto, tiene una aceleración mucho más pequeña, mientras que el edificio ahora alto tiene una aceleración mucho más alta. Esto es entonces lo que explica por qué que algunas construcciones pueden ser vulnerables, otras no, si cumplieran con normas modernas, edificios bien construidos, con los lineamientos y criterios sismorresistentes que hoy en día conocemos, no pudieran ser vulnerables, y eso nos lleva a decir que el problema de fondo es el riesgo sísmico. Y el riesgo tiene varias componentes. En esencial, en primera instancia, debemos estar expuestos a la amenaza. Luego, las construcciones deben ser vulnerables para que pueda existir el riesgo, y el riesgo lo podemos cuantificar en términos de los daños, las pérdidas sociales o económicas que ocurren. En general, de manera muy simplificada, el riesgo se puede denotar por el producto entre la amenaza y la vulnerabilidad, por lo cual si ya estamos expuestos a la amenaza en Chacao, como lo hemos demostrado, y además somos vulnerables, pues estamos en un importante riesgo, pero si reducimos nuestra vulnerabilidad, podemos entonces también reducir el riesgo. Bien, en general, en forma ahora más concentrada, podemos recomendar a la población que se encuentra en el municipio de Chacao, bueno, cosas muy generales, pero que ayudan, orientan hacia dónde debemos ir. Por ejemplo, en la microzona 3.1, vemos que está un poco más al norte acá, y en general para todas las microzonas hemos dado un grupo de 4 recomendaciones. La primera son asociadas a las necesidades de evaluación sismorresistente de los edificios. En este caso, para la microzona 3.1, recomendamos que para edificios anteriores al año 67, el año de la ocurrencia del terremoto, y en el año en el cual cambiaron las normas de una manera importante,
todas esas edificaciones que aún se encuentren ahí deban ser evaluadas, ¿no? Esa evaluación sismoresistente debe ser hecha por un especialista, un ingeniero civil especialista en ingeniería estructural y sismoresistente. Luego, en segunda instancia, recomendamos una inspección técnica. Esta inspección técnica debiera ser hecha, en primera instancia, pudiera ser hecha por funcionarios de protección civil, pero debieran llevar un acompañamiento de un ingeniero estructural que pueda dar una opinión técnica más rigurosa. Y en este caso, la microzona 3.1 recomendamos inspección técnica para edificios que tengan vigas y columnas y que sean menores a 15 pisos o de muros menores a 25 pisos. En general, aquellos construidos entre el 67 y el año 82. Ya en el año 82 fue publicada una siguiente versión de la norma para construcciones que dio una mejora significativa a los edificios posteriores al año 82. Y además de eso, pues son edificios, aquellos edificios anteriores al 82 son edificios que pues ya van a tener una vida útil de más de 50 años y conviene que tengan una inspección técnica y una opinión de ingeniería sobre su salud estructural. También entre las recomendaciones está para el diseño de nuevas construcciones, considerar los espectros que veíamos están asociados a esa microzona en específico. Esa es una de los objetivos que ha dado la microzonificación, que en las nuevas construcciones que se pueda promover en la ingeniería municipal del municipio, la necesidad de la aplicación de estos espectros para que la construcción pues resulte con la seguridad más adecuada. Y finalmente, en general, esta recomendación aplica para todas las microzonas, la necesidad de implementar protocolos familiares y comunitarios de preparación y actuación en caso de terremoto. Ya veíamos, la amenaza en general es bastante uniforme en todo el municipio, pero ahora la microzonificación nos permite dar unas recomendaciones que incluyen las características locales del sitio. Ya veíamos que le incluyen las microzonas, la profundidad del sedimento, la calidad del suelo superficial. En la microzona 3.2, pues hay unas recomendaciones similares, evaluación sismoresistente para todos los edificios antes del 67, inspección para ahora todos los edificios entre el 67 y el 82, no solo aquellos edificios menores a estos pisos, sino todos aquellos. Y bueno, aplicación del espectro de diseño para diseñar nuevas edificaciones y la implementación de los protocolos. En la microzona 4.1 recomendamos también la evaluación sismoresistente para aquellos edificios muy antiguos, ante el 67, la inspección técnica de edificios mayores a 4 pisos cuando son de vigas o columnas, o mayores de 7 pisos cuando son de muros, y que sean construidos en el 67 y el 82, la aplicación ahora del espectro para diseñar nuevos edificios en esa zona 4.1 y la implementación nuevamente de protocolos. En la microzona 4.2 esperamos, entonces también recomendamos la evaluación sismoresistente a todos los edificios antiguos ante el 67, la inspección técnica a los edificios de más de 4 pisos o más de 7 pisos que se han construido entre el 67 y el 82, y también pues el diseño de nuevas edificaciones, la aplicación del espectro y la implementación de protocolos familiares y comunitarios. Ahora llegamos a las microzonas de mayor profundidad, las 5 y las 6. Ahí hemos prestado más detalle, ya hemos visto a los edificios altos, que son edificios que son, si se quiere, más susceptibles en zonas de depósitos profundos, como son las zonas 5 y 6. Entonces, recomendamos evaluación sismoresistente a todos los edificios antiguos, pero además aquellos de más de 4 pisos, de más de 7 pisos si son de muros, construidos entre el 67 y el 82. Luego, inspección técnica a todos los edificios construidos entre el 67 y 82, que sean bajos, y de columnas y vigas de aquellos edificios que tienen o más de 8 pisos si son de columnas y vigas, o más de 15 pisos si son de muros, que se han construido aún después del 82 y antes del 2001, ante la norma actual. Bien, también, por supuesto que usemos los espectros de microzonificación, y especialmente que tomemos consideración en aquellos edificios
medianos o altos, los edificios de más de 8 pisos de columnas y vigas, lo que llamamos pórtico, o edificios de más de 15 pisos y son de. Y finalmente, aplicar la implementación de los protocolos familiares y comunitarios. Eso es necesario. En el caso de la microzona 6, la de mayor profundidad, los requerimientos son muy similares a la microzona 5, evaluación sismorresistente a todos aquellos edificios antiguos, incluyendo también aquellos de más de 4 pisos si son de vigas y columnas, o de más de 7 pisos si son de muros entre el 67 y el 82, o inspección técnica de aquellos edificios construidos entre el 67 y 82 de pocos pisos, o aquellos de mediana o gran altura, más de 8 pisos si son de vigas o muros, más de 15 pisos si son de muros, entre el 82 y el 2000. Finalmente, que se aplique el espectro para diseño de nuevas construcciones en esta zona, el espectro de esa microzona 6, y que se tome especial cuidado en aquellos edificios de mayor altura, de más de 8 pisos si son vigas y columnas, o de más de 15 pisos si son de muros. Finalmente, que se aplique nuevamente para, yo diría, todas las construcciones, la implementación de protocolos familiares, desde lo familiar, desde la comunidad de una edificación multifamiliar, por ejemplo, o una institución o una edificación de oficinas, hasta la interacción y la planificación comunitaria de todo el municipio. Es importante los protocolos para estas cosas. Estas recomendaciones son las que se encuentran de manera muy práctica y muy dinámica dentro de la aplicación móvil general. Ahí vemos, por ejemplo, acá la descripción de la microzona 3.1 que antes veíamos, de sus profundidades muy más bajas, de 0 a 60 metros, y suelo un poco más rígido, más denso, ¿no? Y pues, por supuesto, al dar clic acá en el botón flotante, como nos indicaban en la primera presentación, pues podemos entrar en la opción de recomendaciones y mirar las recomendaciones. Finalmente, la idea es que cada usuario pueda ubicar su edificio en la aplicación móvil, en qué microzona se encuentre, sepa las características de ese sitio en términos de la amenaza, pero que además tenga la oportunidad de hacer una autovaloración en qué condiciones está de acuerdo a la construcción en la que se encuentra. Si se encuentra una edificación muy antigua, antes del año 67, pues tiene unas recomendaciones generales que pueden servir de guía o de primer paso para futuras acciones. Luego, de acuerdo a la altura de su edificación, esas recomendaciones pueden ser más requerir más detalle o menos detalle.